2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Damos gracias a Dios por este día, jueves 25 de marzo del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio bíblico relacionado con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Queremos en este día darle gracias a Dios por concedernos la oportunidad de estar juntos y orar para iniciar entonces este estudio de la palabra del Señor. Padre, muchísimas gracias por tu grande amor, tu misericordia y tu buena voluntad para con nosotros. Confiamos y esperamos en ti, porque tú eres fiel y eres verdadero. Nos has dado grandísimas promesas que mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo las estás cumpliendo. Gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas y por lo que estás haciendo en nuestro país. Nosotros reconocemos que eres tú el que estás interviniendo de una manera sobrenatural y tal como lo prometiste, poniéndole, Señor, las cadenas al SAR 2 para poder eliminar de nuestro país y de las naciones el COVID-19. Señor, gracias, muchísimas gracias. Así como tú estás haciendo en la parte de salud, pedimos también tu intervención sobrenatural en la parte económica para la total restauración de nuestra economía en el país y también, Señor, de la parte social. Tu palabra dice que si tú no edificas la casa o la ciudad, en vano trabajamos los edificadores. También dice que si tú no guardas la ciudad, en vano vela la guardia. Queremos que seas tú, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el Dios de Panamá, el que nos sustentes y nos lleves, Señor, a alcanzar el destino profético como nación. Queremos presentarte nuestro estudio del día de hoy. Señor, gracias porque tú nos estás dando enseñanza para que nuestro carácter sea moldeado y nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que encárgate por medio de tu Espíritu Santo de acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Y nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria que solamente a ti te corresponde. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, en la continuación de nuestro estudio, hoy les presento el tema una actuación absurda. Una actuación absurda. La exposición que analizaremos hoy es muy oportuna para los cristianos a quienes nos ha tocado vivir en esta época abiertamente materialista, en la que la carrera por la posesión de cosas se ha convertido en la pasión dominante de tantos. El pecado de la codicia tiene la desventaja de no ser demasiado visible para quien lo alberga en el corazón o ser fácilmente excusable bajo el disfraz de necesidad o provisión y bajo el pretexto de ser lo normal en la sociedad. Francisco de Asís solía decir: la gente me viene a hablar de toda clase de pecado imaginable, con una sola excepción, el pecado de codicia. Debemos comprender que las cosas materiales y las espirituales no constituyen en sí misma materialismo ni espiritualidad, que lo importante
es nuestra actitud personal hacia ellas. Son las actitudes las que nos hacen espirituales o materialistas. En mi disertación del día de hoy desarrollaré dos aspectos esenciales de mi tema. El tema que he titulado Una actuación absurda. El primer punto, crea una falsa seguridad. El segundo punto, un terrible despertar. Vamos a ver este primer punto, crea una falsa seguridad. Este primer punto lo sustenta Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 19, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces les refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes. Y me diré a mí mismo: muchos bienes tienes almacenado para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Amados hermanos y hermanas, los arqueólogos han descubierto enormes hilos en granja donde vivían propietarios ricos ausentes, como en Séforis, que era una de las ciudades judías más grandes y más helenizada de Galilea. La imagen en esta parábola es la de un hacendado rico, parte de una clase ociosa, extremadamente pequeña, calculada generalmente en menos de 1%, que no necesitaba trabajar en sus propios campos. ¿Qué hace necia a una persona ante los ojos de Dios? Con el fin de aclarar más aún la verdad de que la vida del hombre no le pertenece por rico que sea, Jesús presentó la parábola del rico necio, un verdadero reproche a la codicia y a la avaricia. En esta parábola quiso mostrar lo necio que resulta una vida dedicada únicamente a la acumulación de riquezas materiales. Es el monólogo de un granjero acaudalado que solo pensaba en asegurar su propia vida. Había acumulado todos sus tesoros en la tierra sin preocuparse por almacenar nada en el cielo. La parábola presenta la vida y muerte de aquel rico y nos deja a nosotros la responsabilidad de juzgar si era un hombre feliz o no. Aunque Jesús lo haya llamado necio, es bueno que veamos qué clase de hombre era. No dijo que fuera falto de honradez o que estuviera enredado en negociaciones turbias o política sucia. Es posible que haya sido un hombre bueno, buen ciudadano, fiel a su familia, buen vecino y gran trabajador. Con todo, Jesús dijo que era necio. La riqueza de aquel hombre estaba demasiado apoyada en los frutos de la tierra. Por lo visto, poseía muchas tierras y esas tierras eran altamente productivas. Después de inspeccionar sus campos tan repletos de cosecha, pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Aquella oleada de buena suerte le había llegado como una inundación. Sus graneros eran demasiado pequeños. Los tenía que echar abajo para construir otros mayores. No había abundancia, por grande que fuese, capaz de satisfacer la ambición de su corazón. El febril e incansable anhelo de poseer cada vez más que vemos en mucha gente
demuestra por sí mismo que es imposible hallar satisfacción en las cosas materiales. ¿Por qué ahorra usted dinero? ¿Para su retiro? ¿Para adquirir automóviles o juguetes más costosos? ¿Por seguridad? Jesús nos desafía a pensar más allá de las metas terrenales y usar lo que tenemos para el reino de Dios. Fe, servicio y obediencia son el camino para comenzar a ser ricos en Dios. ¿Por qué tiene tan poco sentido y es tan peligrosa la vida centrada en sí mismo? Observe cómo Jesús insiste en que este hombre pensaba solo en sí mismo. Hay por lo menos 11 verbos en primera persona en esta parábola. Haré, tengo, derribaré, edificaré, etc. También abundan los posesivos de primera persona. Mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma, etc. En todos aquellos planes no había reconocimiento alguno de Dios ni de su bondad. Su propia gratificación y comodidad lo absorbían todo. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, repósate. Aquel error de cálculo fue fatal. Una vida centrada en sí misma es una vida perdida para siempre. La manera de pensar de este hombre sigue siendo la manera de pensar del mundo. Tenemos que comer, beber y divertirnos, porque mañana moriremos. Esto es lo que hace necia a la persona, según los principios de Jesús. Cuando alguien vive para sí mismo, como si esta vida fuera todo lo que existe y no hubiera nada más allá de la muerte, está demostrado que es necio. Los científicos que han estudiado el pensamiento, la mente y el cerebro suelen afirmar que la mente y nuestra existencia como individuos conscientes no son más que el producto de la interacción de una serie de sustancias químicas dentro del cerebro. Un científico explica nuestro ser de esta manera. La mente es el sistema nervioso. La mente es al sistema nervioso lo que la rotación es a la rueda. Otro escritor de temas científicos dice que quizás sea mejor decir que la mente es el cerebro. La mente es al cerebro lo que la digestión es al estómago. Después de esto, pregunta, ¿a quién se le ocurriría sostener que la digestión es un espíritu que vive dentro del estómago? Entonces, sigue diciendo, ¿por qué suponer que la mente es un espíritu o una sustancia incorpórea que habita en el cerebro? Estos científicos, amados hermanos y hermanas, a pesar de todo su conocimiento y hallazgos, se hallan muy cerca del granjero mencionado por Jesús en su parábola. El Dios de este siglo ha cegado a muchas personas excelentes y destacadas para que no puedan ver la luz gloriosa del Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo número 4, versículos 3 y 4, que dice así: pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Segundo,
Punto. Un terrible despertar. Lucas 12, versículos del 20 al 21 sustentan este segundo punto, un terrible despertar. Dice así la palabra de Dios: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. El epíteto que Dios le aplicó, necio, es necio por ser impío. En efecto, las cosas carnales y mundanas son meras necesidades. Y día vendrá en que Dios dirá: necio, a todo el que se haya entregado a ella, y ellos mismos tendrán que reconocer que han sido necios. La sentencia que Dios pronunció contra él, y fue una sentencia de muerte: esta noche vienen a pedir tu vida. Pensaba el necio que tendría bienes para muchos años, pero ha de despedirse de ello y no sabe quién disfrutará de ello. Notemos que la muerte es representada aquí como un arresto por sorpresa de la vida, como si dijera: ¿para qué quieres vida si no sabes usarla mejor? Quien está bien con Dios no teme entregar su vida, pues se va alegremente a la presencia del Señor. Pero para el hombre mundano y apegado a las cosas de este mundo, la muerte es como si le despedazaran la vida por la fuerza, arrancándole de las cosas a las que su vida estaba tan apegada. Tengamos siempre ante nosotros este pensamiento: me van a pedir el alma cuando menos lo piense, y me van a exigir cuenta de mi administración de las facultades de mi alma. ¿Qué estoy haciendo con ella? Que la muerte viene, en este caso, a la hora más intempestiva. Esta noche, le dijo la voz. Para un creyente, la muerte siempre viene de día, porque hijo de luz e hijo del día. Pero para el hombre del mundo, la muerte siempre es noche oscura, tenebrosa. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 5. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Aquella misma noche en la que el necio se prometía tantas cosas agradables para muchos años, tiene que entregar la vida. Lo que a él le parecía el principio de una gran felicidad es el final de toda esperanza y el comienzo de una terrible eternidad, que tiene que dejar tras de sí todas las cosas por las que tanto se había afanado y de las que se creía tan estupendamente provisto. Todos cuanto ponen su felicidad en las cosas materiales edifican sobre la arena, y aún lo que quede del edificio tendrá que dejarlo para otro cuando la muerte le sorprenda, que no sabe para quién será todo lo que sus campos le han producido. Ciertamente ya no serán para él, y para mayor congoja no sabe lo que harán con todo ello quienes vengan a reclamarlo, pues estaba tan seguro de que él mismo lo iba a disfrutar que no se había preocupado
de dejar ningún documento para decir a quién tenía que ser adjudicada la herencia. Si tenía hijos u otros familiares, no sabía si sería sabio o necio el que se había de enseñorear de todo el trabajo en que se afanó, ni si bendeciría su memoria o la llegaría a maldecir, si le sería de provecho o de perjuicio. Mire, vamos a ver lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés, el capítulo 2, el versículo 18 y 19. Dice: asimismo, aborrecí todo el duro trabajo con que me había afanado debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Verso 19. Y quién sabe si él será sabio o necio. Sin embargo, se enseñoreará de todo el duro trabajo con que me he afanado para hacerme sabio debajo del sol. También esto es vanidad, dijo Salomón. Si algunos supiesen de antemano a quién irán a parar las cosas que han atesorado en su casa, de seguro que preferirían quemarlas en lugar de adornarlas y embellecerlas. Si tantos necios se esforzasen en allegar tesoros en el cielo, donde no se pueden perder ni echar a perder, en lugar de afanarse en allegar tesoros a la tierra. Tenemos la aplicación general que el Señor Jesús hace de la parábola. Así es el que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. Es decir, así le ocurre a todo el que se comporta como el rico necio. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos alienta a que nosotros seamos previsores, pero a la vez que nosotros podamos tomar en cuenta a nuestro Dios y hacer las cosas para agradarle a Él. Cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, entonces estamos atesorando en el cielo. Veamos aquí en general dos aspectos relevantes en la aplicación que el Señor Jesucristo hace de la parábola. Lo primero que podemos ver, la descripción de un mundano. ¿Qué hace el mundano? Atesora para sí mismo, para sí en oposición a Dios, para el yo, que es preciso negar y crucificar a fin de ser discípulo de Cristo, para el yo carnal, según el cual toda la vida consiste en la abundancia de posesiones terrenales. Y algunos lo hacen de manera honesta, íntegra. Otros lo hacen de forma incorrecta, a través de cosas que no le agradan a Dios, como el narcotráfico, el lavado de dinero. Entonces acumulan. Nosotros podemos recordar la vida de Pedro Escobar Gaviria. Nunca estuvo satisfecho con lo que tenía y se metió a fabricar más y más droga y a extender lo que era su dominio y su territorio, a guardar muchísima fortuna. La pregunta que nosotros nos podemos hacer: ¿de qué le sirvió todo eso? ¿Cuándo llegó ese hombre? Si nosotros analizamos, ¿cuándo llegó ese hombre a vivir una vida en paz? Nunca. Alguien que se hace rico de esa manera nunca vivirá en paz. Hay otros que no se meten al narcotráfico, al lavado de dinero, pero roban. Yo quiero decirle
que los que roban tampoco tienen una vida en paz. Su propia conciencia les acusa y no pueden tener reposo y descanso. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a ti mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los mundanos quieren atesorar para sí mismos, en oposición a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Por qué lo hacen? Bueno, para satisfacer el yo, que es preciso negar y crucificar a fin de ser discípulo de Cristo. No podemos ser un discípulo de Cristo si nosotros no crucificamos el yo. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Para poder seguir al Señor Jesús hay que crucificar el yo. Para el yo carnal, según el cual toda la vida consiste en la abundancia de posesiones terrenales. Y la palabra nos indica que esto no es toda la vida. Pensar en la abundancia de posesiones terrenales no es la vida. La vida es más que esto. La vida es una comunión íntima con Dios que trae reposo, descanso, que trae fe, que trae paz, que trae obediencia. Esa es la verdadera vida. Amados y amadas, este es el gran error de quienes tienen por tesoro los placeres y la riqueza de este mundo, lo que agrada a la carne, las cosas de esta vida, como si no tuviesen alma y no hubiera otra vida en la que hay que pasar toda la eternidad. Pero el error más grave de tales personas es que no son ricos para con Dios. No son ricos en las cosas que son de Dios y que agradan a Dios. Muchos que nadan en la abundancia de las cosas de este mundo están completamente destituidos de lo que de veras enriquece a una persona, de lo que hace rico para Dios y para toda la eternidad. La condición de un mundano, así es él, dijo Jesús, miserable y pobre en medio de todas sus riquezas materiales. Pues una persona es rica o pobre, no por lo que tiene, sino por lo que es. Aquí nos declara el Señor cuál será el final de toda persona que es como aquel necio. Le pedirán su vida cuando menos lo piense y tendrá que dejar para otro todas las cosas materiales que haya allegado, sin poder llevar consigo ninguna cosa que le haga buena compañía en su entrada por la puerta de la eternidad. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oigan esto, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. Qué maravilloso es cuando nosotros dedicamos tiempo para agradar a Dios, para adorarlo, para servirle, para tener comunión con Él, porque nos alineamos a su propósito y a su voluntad. Y entonces lo que nuestro corazón no está apegado a las cosas terrenales, sino que se apega al propósito y a la voluntad de Dios. Cuando morimos, entonces descansamos de todo el arduo trabajo, porque cuando nosotros queremos agradar a Dios, dice la palabra que todo lo que queremos agradar a Dios tendremos que padecer. Entonces aquí el Señor Jesucristo dijo, para que descansen de sus arduos trabajos, porque lo tendremos si queremos agradar a Dios. Pero las obras que hemos hecho
que han agradado a Dios nos seguirán a nosotros. ¡Qué maravilloso! Por eso la gente que muere en el Señor no tiene miedo y le entregan su alma sin ningún problema al Señor. La gente que no ha agradado a Dios, que se ha mantenido separada de Dios, cuando le toca morir, yo he visto morir a muchos por haber trabajado en un hospital. Cuando le toca morir, hoy ese es un problema serio para morir. Se aferran que no se quieren ir de este mundo y se les desfigura la cara. Eso es una cuestión espantosa. Sin embargo, uno ve que los que mueren en el Señor descansan y se le puede ver incluso en el rostro del cuerpo muerto, se puede ver como una paz. Hay una diferencia cuando alguien se muere con el Señor Jesucristo y otro que se muere sin el Señor Jesús. Solo con ver el cuerpo se refleja un cuerpo inerte, muerto, pero refleja lo que sucedió antes de que el espíritu y el alma salieran de ese cuerpo. Amados y amadas, no hay bastantes palabras para expresar la tremenda necesidad de quienes solo se preocupan del cuerpo y de esta vida y olvidan lo que es necesario para el alma y para la vida eterna. Como hemos visto, Dios interrumpió súbitamente los planes de aquella persona egoísta. Esta noche vienen a pedirte tu vida. Su castigo no fue perder sus bienes, sino perder el alma. La muerte del justo es como el amanecer, pero la del malvado es como cuando se acerca una noche tempestuosa. Miren lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 8, con relación a la muerte del justo. Dice: busquen al que hizo las Pléyades y el Orión, que a las tinieblas convierte en mañana y que hace oscurecer el día hasta que se hace noche. Busquen al que llama a las aguas del mar y la derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Pero miren lo que dice la palabra de Dios para la muerte de los impíos, de los que no tienen a Dios. Job 27:20 dice: los terrores lo alcanzarán como agua, el huracán lo arrebatará de noche. Alabado sea el nombre del Señor. Amados y amadas, Jesús quiso utilizar esta parábola para hacernos ver a todos lo absurdo que es dejar que la codicia y los intereses egoístas nos impidan enriquecernos en aquellas cosas que agradan a nuestro Padre Celestial. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él, porque el orden presente de este mundo está pasando. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El hombre de la historia de Jesús murió antes de que pudiera empezar a usar lo almacenado en su granero. Planear para nuestra jubilación, preparándonos para vivir antes de morir es sabio. Pero pasar por alto la vida después de la muerte es desastroso. Si acumula tesoros solo para su enriquecimiento, sin preocuparse en ayudar a los demás, irá a la eternidad con las manos vacías. Amados, no
mantengamos una actitud absurda. Debemos, sí, prepararnos para nuestro futuro aquí en la tierra, pero también debemos prepararnos para nuestro futuro en la eternidad. Las cosas terrenales servirán para aquí, para la tierra, pero el haber agradado a Dios y el haberle seguido servirán para la eternidad. Entonces, qué tremenda esta parábola que presentó el Señor Jesucristo. No somos los dueños de nuestra propia vida, tenemos un Creador. Y Él un día nos llamará a dejar este mundo y no podremos seguir en Él, quienes quiera que seamos. Si Cristo no viene, todos tendremos que abandonar este mundo y ni se nos avisará. Por lo general no se nos avisa cuándo es el día que vamos a partir de aquí, de este mundo. Por lo menos el rey Ezequías se le avisó que preparara su casa porque ya iba a morir. Y él tuvo la oportunidad de llorar y de clamar a Dios y de rogarle al Señor. Y el Señor entonces le extendió 15 años más. A él por lo menos le avisaron que se iba a morir. Pero la mayoría de nosotros ni se nos avisa. Es como un arresto. Llegó la muerte y nos fuimos. De aquí pasamos por la puerta de la eternidad y puede ser una eternidad con el Señor Jesús o puede ser una eternidad sin el Señor Jesucristo. No es cuestión de religión. Usted, mi hermano, mi hermana, sabe si realmente está agradando a Dios. Los que no han recibido a Cristo como su Salvador, la conciencia le dice que ellos no llevan una vida recta delante de Dios. Entonces para eso Dios nos dio una conciencia. Entonces no seamos necios, necias como el hombre de la parábola. Sepamos caminar en esta tierra como siendo peregrinos y extranjeros, como dice la palabra del Señor. Un día dejaremos este mundo y tenemos que estar preparados para poder dejarlo. Vamos en este momento a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has compartido en el día de hoy y que tenemos que alejarnos de las actuaciones absurdas. El rico Jesús le llamó necio, de necio por ser impío, por no tener en cuenta a Dios, por no agradar a Dios. Su actuación fue absurda y de nada le sirvió, no pudo gozar de nada de lo que tenía, porque llegó el momento de morir y él solo se había preparado para esta vida, no se había preparado para la vida venidera. Señor, ayúdanos a que nosotros en todo momento podamos atesorar en el cielo para nuestra vida futura. Que nosotros nos desprendamos de las cosas materiales para poner nuestra confianza en Dios. Y que aunque seamos prosperados en toda la cosa, nuestra mirada no esté puesta en la riqueza, sino en nuestro Señor Jesucristo, como dijo el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Te doy gracias, Padre, por todo lo que han escuchado este mensaje. Yo sé que tu Espíritu Santo lo usará para poder alinear nuestras vidas a tu propósito y a tu voluntad. Muchísimas gracias en el nombre precioso de Jesús, y que la palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado en este día. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre amado. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una
manera muy especial. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en el estudio de esta porción de la palabra de Dios, en el estudio de esta parábola del rico necio, insensato. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.